Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Si yo pienso o veo una flor o una piedra, ¿eso tiene un significado espiritual? Si veo en mi mente una casa con una estrella como un pesebre, ¿eso significa algo? ¿Eso qué es? Si se repite un número, si veo un ojo, si sueño con un determinado animal, ¿eso qué es? Este es un tema de mucha intuición y el tema es los símbolos secretos de la memoria. Y es que amigos, nosotros todos estamos unidos por símbolos básicos. Es como una matriz fundamental de imágenes. Nosotros somos geometría sagrada y estamos metidos dentro de una geometría sagrada. Este multiverso es como una malla de cosas conectadas. Y hay una frase muy importante que guarda un secreto también impresionante. Y lo curioso de esta frase es que es conocida, pero no tan entendida. Y esa frase es: lo que está aquí está en otras partes. Y yo quiero, como para comenzar a aclarar todo esto, hablar de 4 cosas básicas. Hablemos del Padre, hablemos de Dios. Ese Padre es el espacio, ese Padre es lo increado, ese Padre es el ser, ese Padre es el anciano del tiempo, que tiene una simbología en ese hombre. El hombre, por su parte, tiene una característica que es un pensamiento puntual, único, concreto, dirigido. Y el hombre también es símbolo de siembra. Y en unos segundos voy a explicarme un poquito más. La madre es la forma, es todo lo que nosotros vemos. La madre son ese mundo de estrellas que conforman una galaxia. La madre es energía en movimiento, es mujer, es cosecha y es un multipensamiento. Ese óvulo que es la mujer, a donde llega el espermatozoide, esa es la siembra. ¿Y por qué la mujer es la creación y la cosecha? Porque es en la mujer donde se crea y se forma ese nuevo ser. Y la mujer cosecha lo que el hombre sembró. Cuando nosotros pensamos o vemos árboles, palacios, castillos, templos, siempre se refiere a el eje centro-corazón. ¿Cuál es el eje centro-corazón? Cabeza y cola, el cerebro y la médula. Estamos hablando de símbolos. Entonces, siempre vemos en todas las civilizaciones y en las humanidades esa repetición de árboles, de palacios, de templos. Ese es cabeza y cola, el eje centro-corazón. Y el cuarto punto que está representado, o los símbolos son hilos, filamentos, aves,
serpientes, columnas, fuentes, puertas, espirales, caduceo, energía. Y todo, absolutamente todo se repite. Lo que está aquí está también en otra parte. Y digamos que el fundamento de todo es ese padre, esa madre, ese centro corazón y la energía. Y los grandes genios que nosotros conocemos sabían de eso, se habían metido, habían concebido, habían visto esa tela. Puedo mencionar a Da Vinci, a Tesla, a Jung, a Newton. Y es un secreto que ha estado ahí guardado en el yoga, en el Tao, en el Tantra, en los textos sagrados. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pues la respuesta es muy sencilla. Porque es nuestra estructura. Es nuestra estructura, nuestra composición. Y vamos a hablar de esos símbolos secretos de la memoria y vamos a hacer un recorrido por esos 12 puntos. Ese primer punto es el nacimiento de la energía, el perineo. ¿Cuáles son esas imágenes o esos símbolos de ese perineo? Las selvas, los bosques, los árboles, los sellos, todo lo que esté sellado, los recipientes. Vuelvo y repito, son símbolos. Del segundo, que es el coxis, la piedra, el cubo, una trenza, un cuadrado, una raíz. Y estoy hablando de una raíz de una mata de apio. El color rojo, los espirales, la madre, los dos ángeles. Y se me estaba pasando una cosa muy importante. Estos símbolos, de una manera, si nosotros pensamos en ellos de una manera consciente, o simplemente los vemos, estos símbolos impactan nuestra evolución. Activan esos puntos, activan esos chakras. Y es importante saber y reconocer estos símbolos. Vamos para el tercero. Ese tercero es el impulso energético. Recordemos que en el perineo la energía está potencial. En el coxis está ahí lista, enroscadita y comienza a subir. Pero ya en el sacro es un impulso energético enorme. ¿Cuáles son los símbolos de este chakra? Agua en movimiento. Como la queramos ver, como lluvia, como mar, como río, como abrir una llave, como ducha, agua en movimiento en todas sus formas. La luz de la luna también, la maloca, o esos pequeños santuarios. No importa, aquí no estamos hablando de una religión o de una civilización o de un pueblo o de una política. Estamos hablando de símbolos que impactan a todos los seres humanos en su evolución espiritual. Y cuando estamos hablando de todos, estamos hablando de todos. Entonces, es importante también tener eso en mente. Ya cuando llega al cuarto punto, al plexo, esa energía se organiza. ¿Por qué? Porque ya se centra, ahí es como un poco como un láser. ¿Cuáles son los símbolos de este punto? Los haces de luz, las piedras preciosas, todas. O sea, si vamos caminando por un centro comercial y pasamos por enfrente de una joyería y vemos piedras preciosas, se activa ese cuarto punto. Las llamaradas solares que están ocurriendo ahorita, los atardeceres, las superficies lisas.
sea vidrio, metal, madera, granito, no importa, no importa. El dorado, pero un dorado clarito, un dorado suave, un dorado clarito. Este es el punto también, precisamente como se ordena la energía, está muy relacionada con la tranquilidad, con la estabilidad. El quinto que es el diafragma. Este es un punto de gran poder de prana. Y recordemos que prana es esa sustancia presente en todos los cuerpos. ¿Cuáles son los símbolos de este punto? El oro líquido. Cualquier forma que veamos, pensemos, encontremos, no importa. Oro líquido, campanas. Todas las campanas, de cualquier forma, como sea, campanas, jardines y patios. Es que si yo pienso en el patio de mi casa, sí señora, sí señor. Ustedes piensan en el patio de su casa y es un símbolo de este punto. El sexto, el corazón. Y ese corazón es la conexión con todos los cuerpos. Símbolos, el color verde. Pero los colores, toda la gama de verdes, pero colores intensos, brillantes. La estrella de 6 puntas. Simplemente la estrella de 6 puntas. El centro de la cruz. Exactamente ese centro de la cruz. Es el mismo corazón. Es el centro del eje centro-corazón. Los lotos. Las rosas. La espiritualidad, ¿qué diría yo? La espiritualidad infantil, es decir, esa imagen de un niño rezando, de un niño orando, un niño diciendo una oración. Todo eso también es símbolo de ese chakra corazón. Y el escudo del aura. Cuando nosotros pensamos, percibimos o vemos el aura, ese final, ese escudo, ese también, ese sexto punto. El séptimo es la tiroides, es el poder del habla y el sonido. ¿Cuáles son los símbolos? Todos los instrumentos musicales. Todos, absolutamente todos. Los textos sagrados. Las letras, por eso es que es tan poderoso. Las inscripciones en los sellos, cuando nosotros vamos a un sitio. Miren, no necesariamente tenemos que hablar sánscrito, palí, saber leer esto o lo otro. No, el verlo hace, estamos hablando de imágenes, hace que ese chakra se impacte. Esas letras, esos sonidos. Por eso son tan importantes también los mantras. El octavo punto, que es aquí atrás en el cerebelo, arriba de la nuca. El cerebelo es como una antena. Exactamente, es como una antena. Y las imágenes relacionadas o las cosas relacionadas con ese cerebelo son las artes marciales, las asanas, todo lo que tenga que ver con el control del cuerpo. Aquí también, cuando pensamos o vemos pagodas, cuando vemos estupas, cuando vemos cofres, urnas, esa cosa bonita, guardada, apreciada.
Nos vamos para el noveno, que es el tercer ojo, que queda en el centro de la cabeza, o la hipófisis, como queramos decirle. Las imágenes relacionadas con este punto son los ríos, las desembocaduras, definitivamente los ojos. La respiración. Les estaba mencionando, creo que en el video de la pineal, la importancia de la respiración, precisamente, por esa entrada derechita. Las imágenes sagradas y las entradas a templos, cualquier tipo de templos. Esas entradas enormes, elegantes, impresionantes, hablan y estimulan ese tercer ojo. El tálamo ya es la nave central del templo, la nave central del palacio. Son cristales. Cuando pensamos en cristales, cuando vemos cristales, cuando tenemos cristales, tiene que ver con ese punto, con el tálamo. La pineal. La pineal, ¿cuáles son esos símbolos? Ya les hablé de esas aves de alto vuelo, de las águilas, los halcones, los cóndores. La pineal también tiene que ver con túneles. Tiene que ver con lotos en esas esferas. Y tiene que ver con muerte. Y tiene que ver con sueños y con sueño. Imágenes. No importa cómo y dónde las veamos, impactan. Y por último, la coronilla. Y la coronilla es ese cierre final de energía. Y las imágenes son volar. Todo lo que tenga que ver con techo abierto, cielo abierto. Todo lo que sea que ver con esas imágenes. Con elevarnos. Con esos lugares astrales secretos. Y con auras, pero unas auras gigantes, enormes. Otro punto importante son los mandalas. Y recordemos que los mandalas son esquemas perfectos de tajadas de esos cubos de conocimiento que están en la siguiente dimensión. Pero son tajadas perfectas. Si yo voy a hacer una comparación, son como hojas de ese libro. Y ese conocimiento guardado en esa página es un conocimiento impresionante. Entonces, esas imágenes de esos mandalas son súper importantes. Mandalas de chakras que tantos conocemos. Eso nos conecta. Un mandala en un momento dado puede ser un cuadro con cosas que tiene puertas. Si lo voy a comparar, podría compararlo con un plano de un apartamento, un plano de una casa. Puede que nosotros no podamos leerlo a la perfección, pero les prometo que algo entendemos, algo alcanzamos a captar. Pero aquí lo más importante es que puede que nosotros no entendamos la totalidad de ese mandala, pero nuestra alma sí lo hace. Y esto es lo importante de todo esto que estoy conversando con ustedes. La cruz, vuelvo y repito, no asociada a nada, una cruz. Una cruz es la especie humana. Ese es el símbolo. Nosotros vemos una cruz y vemos a la especie humana en proporción perfecta, con su centro y todo. Y además, si esa cruz está en un círculo o en un óvalo, estamos hablando de que es una cruz con su cierre.
Y estamos hablando de la energía poderosa de las cápsulas mentales. Los nudos. Los nudos son símbolo de iniciación. Son chismecitos de misiones, pistas de esas misiones, de esos caminos que nosotros debemos recorrer. El perro. Yo sé que van a pensar automáticamente en el chacal, en el señor Anubis. Pero es que un chacal es de la misma familia. El perro es la ley divina y está muy asociado con el número 5. También con cetros, con báculos, con bastones, con esferas de mano. Y también me gustaría hablar de la simbología, por ejemplo, del elefante. Particularmente es una simbología que nos viene sobre todo de India, del señor Ganesh. Y el señor Ganesh está reconocido como ser un símbolo de opulencia. Y ese elefante que debe tener la cola para la puerta porque está entrando la opulencia, habla de eso, de un momento de bienestar material. Los cristales, por ejemplo. Los cristales son protecciones. Los cristales son bodegas de energía. Los cristales son estabilidad, superación. Es también como esa fortaleza frente a la adversidad. Son símbolos preciosos. Los números no podían faltar. Y aquí quiero decirles que es importante tenerlos en cuenta, sí, pero no nos debemos ni fanatizar ni angustiar. Son cositas, vuelvo y repito, chismecitos, pero sin angustia, sin fanatismo, sin cosas complicadas. Y comencemos por el 1. El 1 es el Padre. Es el ser interior supremo, es el ser supremo, pero es el ser también nuestro. El 2 es la madre, es esa creación. El 3 es la sabiduría o el buen manejo de una mujer. El 4 es la inteligencia del hombre. El 5, como lo mencioné antes, es la ley divina. El 6 es el equilibrio de la tierra, pero el 6 también es semilla. El 7 es el éxito, pero es el éxito del trabajo, de lo que nosotros estamos haciendo. El 8 es lo justo, es el equilibrio, es el balance. El 9, a pesar de cualquier cosa que se diga del 9, que es la soledad, no. El 9 es la meditación. Es reflexionemos, miremos para adentro, analicemos. El 10 es lo que regresa. Lo que regresa, lo que vuelve. El 11 es el dominio, lo que nosotros logramos manejar, dominar, superar. El 12 es la misión que tenemos, es el apostolado. El 13, y perdonen que me ría, pero es que uno se sube en un ascensor y el edificio no tiene piso 13.
tiene piso 13. Después del 12 es el 13 independiente que no le pongamos el número en el ascensor. ¿Y por qué? Porque es que el 13 está también mal interpretado. El 13 es la cosecha. Y el 13, más que la muerte, es el bardo. Y ya hemos hablado del bardo, y el bardo son muchos los bardos. El bardo es algo que termina y otra cosa que comienza. Y eso pasa de instante en instante en nuestra vida. De instante en instante. El 14 es la enseñanza. Es ese conocimiento que se traspasa. Pero el 14 también es la era que estamos atravesando. Otro número que le tienen como Fukufu es el 15. El 15 es el ego mental. Díganme uno a qué le va a tener miedo. Casi que a su propia composición. Vuelvo y repito, no hay que angustiarse, no hay que fanatizarse, hay que tener en cuenta. El 16 es lo vulnerable, lo que no está tan bien cimentado. El 17 es el futuro bueno, tanto física como espiritualmente. El 17 es un número bellísimo. El 18 es lo que se acaba o lo que se viene a menos. Y todo en la vida tiene un término, todo tiene un comienzo y tiene un final. Entonces tampoco le tengamos miedo a ese número 18. El 19 es la pareja mística. El 20 es la recuperación. Pero el 20 también, que ya se los mencioné, es esa fracción nuestra, esa alma intocable, ese pedazo puro que tenemos todos. El 21 es el cambio, la transformación, el cambio permanente. Y el 22 es el retorno del despertar de la conciencia. Y ya para finalizar, porque les digo que me han regañado, porque me extiendo mucho, que los videos son muy largos. Y aquí les traje unos pequeños ejemplos y voy a terminar con unos que son importantes. El cuadrado es la tierra y es la energía enrollada. ¿Se acuerdan del cuadrado del coxis? Bueno. El círculo es el agua y es la energía impulsada, lo que hablamos del sacro. El triángulo es fuego y es la energía ya encauzada, es decir, el plexo. La estrella es el aire y es el corazón y es alegría y es felicidad. La luna es el ki, el prana, la luz astral. Queridos amigos, yo sé que son pocos los ejemplos, lo sé muy bien. Sé que podría darles muchísimos más, pero pienso que estos que he traído hoy son suficientes. ¿Para qué? Para atar cabos. Para ese rompecabezas que es tan importante. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a www.gildestrauss.com y comience a cuidarse con la espirulina en estos momentos tan delicados y que son de emergencia. Y a ustedes siempre, gracias por todos los comentarios, los leo, los tengo en cuenta.
y les agradezco y les retorno su agradecimiento y sus bendiciones. Hasta un próximo video y un próximo tema.